Pues lo dicho, buenos días. Se cuenta la anécdota, un día, un predicador, un evangelista estaba por la calle hablándole a la gente del evangelio y se acercó un muchacho y el muchacho le dijo: yo es que no creo en Dios. Y entonces le dijo el evangelista: bueno, dime en qué Dios no crees, porque seguramente yo tampoco creeré en ese Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que de normal el conocimiento que se tiene de Dios es muy defectuoso, por no decir un desconocimiento absoluto. Este conocimiento suele oscilar, más o menos. ¿Es posible conocerlo? No, es imposible conocerlo, o es como un ser humano, pero un poco mejor. Dios es demasiado pequeño para que se preocupe, para que me arregle mis cuestiones y mis asuntos. O es demasiado grande. ¿Quién puede ir a Él si está donde está, ¿no? De lo grande que es. Dios es un malvado policía que lo único que quiere es fastidiarnos la vida, cortarnos el rollo, o es un abuelito benevolente que nos consiente todo. Como decía Voltaire, el trabajo de Dios es perdonar, ¿no? Y también no se le puede pedir nada porque no le importamos nada, o es el genio de la lámpara, es un cajero automático. Tú pídele que Él te va a dar, ¿no? Más o menos sobre esos pensamientos oscila el conocimiento popular sobre Dios y alguno más, ¿no? Seguro que habréis escuchado alguno más. Esto, por supuesto, manifiesta un gran desconocimiento de Dios y de las Escrituras, como dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Y saber de Dios, es muy importante. Es realmente un asunto, si no el más importante que deberíamos tener, ¿no? Uno de los conocimientos que deberíamos tener. Si no es el más importante, desde luego es muy importante, de los más importantes. Pues sobre la base de lo que pensamos que es Dios y cómo es Dios, pues hacemos nuestra teología, montamos nuestra vida y tenemos la cosmovisión del mundo. Y así actuamos, así pensamos, así hacemos, así vivimos, así hablamos. Por lo tanto, este conocimiento es muy importante. Y cuanto más en el pueblo de Dios. Por supuesto, no entendemos o no conocemos exhaustivamente y completamente a Dios. Siempre habrá un elemento de misterio en lo referente a su persona, porque Dios, sabemos que es Dios, ¿no? Pero, importante, Dios puede ser conocido y desea que le conozcamos. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dicho esto, en la Biblia, y primero, muy importante, la Biblia asume la existencia de Dios desde el primer versículo, desde Génesis 1:1, desde Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se pone a discutir con nadie si Dios existe, si no existe, si está, si no está, si hace, si deja de hacer. Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta idea, desde el primer versículo, llega hasta el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y 21.
Dios existe, Dios está, Dios es. Y que además existe desde siempre. Juan capítulo 5, versículo 26, Hechos capítulo 17, versículo 25. Es decir, es autoexistente. Atentos, no autocreado. Que a la gente le puede parecer que son términos sinónimos, pero no son nada sinónimos. Lo que no existe no puede existir. Si no existes, no puedes crearte. Eso es lo que sería autocreado. Yo no existo, pero me creo. Eso es una contradicción. A cualquiera que le digas esto con un poquito de cultura, te va a decir que estás loco. Que no tienes ni idea de ciencia. Dios no es autocreado, es autoexistente. Ha existido siempre. Y nosotros, que somos seres finitos, pues es realmente algo que escapa totalmente a nuestro entendimiento y conocimiento. Pero Él dice que es así. Yo lo creo. Porque lo dice Dios, no me lo dice mi cuñado. Dicho esto, de este primer e importante conocimiento, los teólogos dividen en varias categorías los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Uno sería atributos naturales y atributos morales. Otro, atributos absolutos o atributos relativos. Otros dirían atributos intransferibles o atributos transferibles. Pero como es evidente, esto es una clasificación artificial y realmente no nos ayuda a conocer a Dios. Esto es muy humano, ¿no? Que hay que poner nombre a todas las cosas, pero no nos ayuda a conocer a Dios. ¿Cuántas perfecciones o atributos conocemos? Pues leyendo las Escrituras podemos ver y encontrar que Dios es amor, eterno, infinito, inmutable, justo, libre, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, soberano, veraz, uno y a la vez tres, también la Trinidad, y verdadero. Y como es lógico, por cuestión del tiempo, no podemos entrar a detallarlos, pero seguro que más o menos os hacéis una idea de lo que significa o de lo que es cada cosa. ¿Podemos añadir atributos a Dios? No, si Él no nos lo revela. ¿Por qué conocemos los atributos de Dios? Porque Él nos ha revelado. Pero, importante, Dios es más que la suma de sus perfecciones, atributos o cualidades. Y lo vamos a ver ahora. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué os parece? ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? Ninguna de las dos. Ninguno de los dos. Dios es diferente a todas las cosas en el cielo y la tierra. Dios es totalmente diferente a todo lo que conocemos. Dice en Isaías 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante y me compararéis? Dice el santo. Si pudiéramos definir y medir a Dios, ya no sería Dios. Sería una cosa semejante a nosotros, quizás mucho más elevada, pero sería semejante a nosotros. Porque nosotros sí somos muy medibles, etcétera, etcétera. Hay una pregunta también, yo me la he hecho, y supongo que quizás también alguno de vosotros
O alguien os ha venido con esta pregunta: ¿por qué la Biblia no es como los demás libros religiosos? Dios dicta, da normas y nosotros las seguimos. Así de fácil. Como todos los libros religiosos que hay en el mundo. Dios ha dado unos mandamientos, se siguen y fácil, así es fácil. Andad. Pero eso no es conocer a Dios. Si Él dicta, da unos mandamientos, unas ordenanzas, eso no es conocer a Dios. Y mucho menos tener una relación real con una persona. Porque Dios es una persona. Eso también es una cualidad que podemos ver en las Escrituras. Es un ser espiritual, es espíritu, dice la palabra, pero es persona. No tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros, pero es persona. La Biblia es un libro que habla de relación. Habla de una persona específica, de Dios, pero de una relación. Y es la mejor manera de la que se puede conocer a una persona. Cuando te relacionas con ella. Y me está viniendo, por ejemplo, el pensamiento al marido y mujer. Cuando se son novios, hay una relación, hay un conocimiento. Pero ¿cómo de verdad conoces a tu marido y cómo de verdad conoces a tu esposa? Viviendo 24 horas juntos. Y muchos dirán: yo es que no conocía a mi marido, yo no es que conocía a mi esposa hasta ahora, ¿verdad? La relación hace un auténtico, el tener relación hace un auténtico conocimiento del uno y del otro. Y esto es lo que vemos en las Escrituras, una relación. Obras son amores y no buenas razones. Dime con quién andas y te diré quién eres. El árbol se conoce por el fruto. Por la muestra se conoce el paño. Dice nuestro refranero español. Y de manera muy acertada, ¿verdad? Por lo tanto, en las páginas del libro de Dios podemos ver cómo es Dios viendo lo que hace. Viendo lo que dice. Pues Él no dice una cosa y hace otra, diferente. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, los reyes de Israel y Judá y todos los profetas del Antiguo Testamento nos muestran y demuestran una vez tras otra estas cualidades y esta relación íntima entre Dios, la humanidad y su pueblo en particular. Hay una relación. El Antiguo Testamento son historias de relación de personas. Porque como he dicho anteriormente, acordaros que Dios es una persona. El Antiguo Testamento son historias de relación. Luego hay partes de ley, de ordenanzas, pero sobre todo es, decirlo de una manera, citas con Dios, reuniones con Dios. Bien, para resumir esta primera parte, quedaros con una cosita. Si queréis apuntar algo, apuntar esto. Dios es inmutable y trascendente. Dicho de otra manera, y fácil de recordar, Dios es diferente, pero no distante. Dios es diferente, pero no distante. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Pues vamos a Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Dios,
que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Jesús, el Hijo de Dios, podemos ver esta relación nuevamente y nos muestra las cualidades de Dios nuevamente. Eso sí, de una manera nueva total, de una manera de la que no nos había mostrado anteriormente. Pero sabiendo que el que ve a Jesús ve al que le envió, al Padre. Juan capítulo 12, versículo 45. Hay una nueva relación, pero es una relación aún mayor, como no se había visto en el Antiguo Testamento. Sigue esta relación, continúa, pero de una manera nueva. En el Nuevo Testamento en general y los Evangelios en particular muestran un gran número de detalles, las cualidades de Dios en una persona concreta y cercana. Una persona concreta y cercana. Jesús, tan cercana, que dicen los apóstoles en Hechos capítulo 10, versículo 41, comimos y bebimos con Él. Comimos y bebimos con Él. O dicho de otra manera, a nosotros no se nos puede engañar, pues sabemos muy bien lo que vimos y lo que oímos. Esta era, esa nueva relación tan cercana, tan íntima con Dios, con el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento fue escrito para que también nosotros lo sepamos y lo conozcamos. Creo que todos conocemos más o menos las obras y milagros y palabras de Jesús, ¿no? Si estáis si tenéis un mínimo conocimiento de las Escrituras, todos más o menos sabemos los hechos y dichos del Señor Jesucristo. Y como dice en Juan capítulo 20, versículo 30, hay muchas más cosas que dijo e hizo, pero que no están escritas. Pero las escritas son para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Hay una nueva relación, más íntima, más cercana. Y hay hechos increíbles, muy cercanos, muy palpables. Como he dicho, como decían los apóstoles, comimos y bebimos con Él. Sabemos lo que vimos y sabemos lo que oímos. Y esto para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Para muestra un botón, como se dice también el dicho, para muestra un botón. Vamos a Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11. Y es una lectura un poquito larga, pero creo que muy importante. Como botón de muestra, como he dicho. Juan capítulo 11, versículo 17 al 44. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros.
y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Marta le repuso: yo sé que se levantará en la resurrección en el día final. Replicó Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Respondió: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tras declarar esto, fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en secreto: el maestro está aquí y pregunta por ti. María, cuando lo oyó, se levantó rápidamente y salió a su encuentro. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar en que Marta se había encontrado con él. Los judíos que se encontraban en casa, consolándola, viendo que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando que iría a la tumba para llorar allí. María llegó al lugar donde estaba Jesús y al verle se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, viendo llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se sintió hondamente conmovido y con su espíritu turbado le preguntó: ¿dónde la habéis puesto? Le respondieron: ven a verlo, Señor. Jesús lloró. Los judíos entonces decían: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos se preguntaban: quien dio vista al ciego, ¿no podía haber evitado también la muerte de Lázaro? Jesús, de nuevo profundamente conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva y la entrada estaba tapada con una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advirtió: Señor, tiene que oler, pues ya lleva 4 días sepultado. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra del sepulcro y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero he dicho esto por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y a continuación clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús ordenó desatarlo y dejarlo andar. El hecho de que Lázaro estuviera en el sepulcro durante 4 días es un dato importante, pues se añade como prueba de que Lázaro estaba realmente muerto. No tenía un desvanecimiento, ni esta enfermedad que parece que realmente ha muerto, o epilepsia. Llevaba 4 días en el sepulcro. No había duda de que estaba muerto. Pero Lázaro debió de morir poco después de que los mensajeros se fuesen para dar la noticia a Jesús. Los mensajeros, más o menos, tardarían un día en llegar a donde estaba Jesús. Luego Jesús se quedó 2 días más. Y luego el viaje de vuelta, otro día, 4 días. Es evidente, es decir, no había duda de que estuviera muerto. Es evidente que las hermanas de Lázaro estaban desconsoladas y afligidas, lo cual es lógico. Había muerto su hermano y el único varón de la familia, y eso en Israel del siglo I era una gran desgracia. Pero conociendo a Jesús, sabían que había un rayo de esperanza, aunque esta esperanza y esta fe fuera pequeña e imperfecta. Pero nada sucede sin que el Señor lo sepa y lo permita. Jesús, conociendo la fe de Marta, aunque pequeña e imperfecta, el Señor le hizo un sorprendente anuncio.
Lázaro resucitará. Y Marta dijo, sí, yo sé que resucitará. En el futuro. No, resucitará ahora. Porque yo soy Dios y tengo el poder sobre la vida y la muerte. Y el Señor miró adelante al tiempo en que todos los verdaderos creyentes serán resucitados. Y esto era como un pequeño regalo, ¿no? Una pequeña muestra de poder, de resurrección y de vida, ¿no? Lo que iba a hacer con Lázaro. A los que están en los sepulcros y a los que vivan en ese tiempo, ya no morirán más. Lázaro tenía que volver a morir. Moriría, de hecho. No sabemos cuándo, pero de hecho murió. Pero los que el Señor resucite en la nueva vida, vivirán para siempre. Y le preguntó a Marta, ¿crees esto? La Escritura te pregunta, ¿crees esto? Yo te pregunto, ¿crees esto? Confesó que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo y que para nosotros ya vino. El Señor llamó a María para que fuese testigo también del milagro que iba a realizar. Y ella no perdió el tiempo, corrió. Se levantó deprisa y María se puso a los pies de Jesús, reconociendo quién era. Qué pena que nosotros muchas veces no lo veamos tan claro, ¿verdad? Quién es Jesús y el poder que tiene. Se puso a sus pies en señal de adoración. La contemplación del dolor de las hermanas y amigos hizo que Jesús se estremeciera y conmoviera. Lo mismo que hace actualmente. Lo mismo que hace actualmente. Pues el Señor sabe todo el dolor, el sufrimiento y la muerte que hay en el mundo por causa del pecado. Jesús lloró. El versículo más corto y más revelador de la condición de Dios. Se abrió el sepulcro, no sin horror y dudas por parte de Marta. Una vez más se vio la gloria y el poder de Dios. Jesús oró pidiendo al Padre como testimonio a ellos y que el Padre le envió la gloria solo a Dios, Padre. Lázaro se levantó de entre los muertos. Y se dice que Jesús dijo su nombre porque si no hubieran resucitado todos los muertos que había en el Hades. Así era el poder y la gloria de nuestro Dios. Lázaro, ven fuera. Porque si hubiera dicho, como conocemos a Jesús por las Escrituras, muerto, sal fuera, ¿cuántos millones de muertos habrían salido? Tuvo que marcar a uno, Lázaro, sal fuera. Y otra muestra de que realmente había estado muerto es que salió envuelto en sus ropas de muerto. Ropas, vendas, que no le dejaban moverse ni respirar. ¿Qué vemos aquí? Hay muchos detalles interesantes, ¿no? Como por ejemplo lo del nombre, ¿no? Lázaro, sal fuera, ¿no? Para que no salieran todos los muertos, manifestando el poder y la gloria de nuestro Dios. Pero ¿qué podemos ver aquí? Pues vemos una clara muestra de amor, amistad, valor por la vida, poder y misericordia por Dios el Hijo. Exactamente lo mismo que podemos ver en el Dios del Antiguo Testamento. Hay
hay una gran muestra de estas cosas que hizo para nosotros. Hay otra gran muestra de todo lo que el Señor y Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, y que están escritas en madera, y por los siglos de los siglos. Y es la cruz, donde se pronunciaron unas terribles y maravillosas palabras: consumado es. Ya está todo terminado. Juan capítulo 19, versículo 30. Dios ya ha hecho todo lo de su parte. Ya ha hecho todo lo que Él debía hacer y solo Él podía hacer. Y te pide, y te ordena, porque Él tiene la potestad y la autoridad para hacerlo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, y entonces serás salvo. En la cruz se manifiesta de una manera excepcional el amor y la justicia de Dios, que no son incompatibles, sino complementarios. Porque como dice Malaquías 3, capítulo 6, Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque Dios es el mismo en todo momento. O como dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13, Él no puede negarse a sí mismo. Y esto, dicho de paso, es una tranquilidad y una confianza para el mundo entero, aunque no lo sepa. Y por supuesto para los creyentes y nosotros, que somos hijos de Dios. Porque Dios no es caprichoso. Dios es como es. Y nos lo ha mostrado. Nos ha mostrado cómo es y cómo actúa. Y esto es una tranquilidad para la humanidad, aunque no lo sepa. Y por supuesto para nosotros. Porque sabemos cómo es nuestro Dios y por lo tanto sabemos cómo ir a Él, qué pedirle, cómo pedirle, qué esperar de Él. El amor de Dios, el amor de Dios. Podemos ver este amor y porque Dios nos ama, no nos ha dejado de lado, aun siendo pecadores y enemigos de Dios. Y también vemos la justicia en la cruz, la justicia de Dios, porque el pecado, la maldad, debe ser castigada. Eso es la justicia. La maldad y el pecado debe ser castigada. Y escucha ahora. Escucha ahora. En la cruz se manifiesta un amor justo y una justicia amorosa. Porque como he comentado, Dios no deja de ser Dios en todo momento, ni deja alguna de esas cualidades aparte mientras actúa en otras. En la cruz se ha manifestado un amor justo y una justicia amorosa. Por lo tanto, otra vez te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio y entonces serás salvo. Que el Señor bendiga. Amén.